Señoras con señores, niños con niñas, súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este su único programa asintomático, su único programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, 13 en Canarias, alérgico a la lactosa, orgulloso de consumidor las mamitas catalíticas y de cazoletas con bisagra, o en su defecto sin bisagra, en esta su cuenta número 141, 140 censuradas en Canarias. Señoras con señores, déjenme leerles algo. El contenido físico de las proporciones geométricas. Seguro que también tú, querido lector, conociste de niño el soberbio edificio de la geometría de Euclides y recuerdas quizá con más respeto que amor la imponente estructura por cuyas altas escalinatas te trajeron y llevaron durante horas, sin cuento, los meticulosos profesores de la asignatura. Y seguro que en virtud de ese tu pasado castigarías con el desprecio a cualquiera que declarase falsa e incluso la más recóndita proposición de esta ciencia. ¿Qué es lo que dice esta ciencia? Señoras y señores, la geometría de Euclides. Básicamente, para resumírselo, dice que del punto A al punto B, es decir, en una realidad fija y en reposo, trazando dos puntos, punto A, punto B, la vía más directa para abarcar del punto de origen al punto de destino es la línea recta. El punto intermedio puede servir como punto de medición para efectivamente corroborar que de A a ese punto medio existe la misma distancia que existe desde M, punto medio, a B. Bien, básicamente esto es la geometría euclidiana, pero señoras con señores, ¿cuál es el problema de la geometría euclidiana según Einstein y su teoría de la relatividad, cuyo párrafo les acabo de leer? Sencillamente que para establecer dicha correlación espacial y temporal tenemos que hablar de un espacio en reposo, inerte, fijo. Es decir, que para poder establecer esta correlación espacial, todavía no hemos incluido la dimensión temporal, es necesario partir de un axioma que repute la realidad como un estatus, un estado de absoluto reposo e inercia, cosa que de base, axioma que de base, es ya falaz, porque no existe científicamente ninguna prueba de que podamos establecer premisas geométricas, físicas o matemáticas en base a la premonición o la asunción automática de que estamos viviendo en un mundo estático. Bien, señoras y señores, esta es la base de toda falacia científica que ha transformado la ciencia en cientifismo. El propio Einstein, que es, como ustedes sabrán, uno de los exponentes de la matemática y de la física más osanados por esta supuesta ciencia institucional, se ríe de este cientifismo. Si Einstein levantara la cabeza, diría, por el amor de Dios, qué auténtica perversión, qué auténtica perversión de la propia filosofía natural que representaba la ciencia, ese terreno al cual yo dediqué mi vida. De hecho, ya se encargó de pegar unas cuantas collejas respecto al mal uso que se hizo de sus descubrimientos en el terreno de la física cuántica, cosa que tampoco justifica toda esa debacle, pero efectivamente la teoría de la relatividad se resume muy sencillamente. Si ustedes se leen su pequeño manual, porque es un pequeñito manual sobre la teoría de la relatividad especial y general de Albert Einstein, no llega a las 200 páginas, no llega a las 170 páginas, podrá usted encontrar que la cosa se resume de la siguiente manera. La realidad absolutamente bicéfala que hemos generado, que es la misma que también denuncian en terreno metafísico, en terreno psicológico o anímico, todos aquellos filósofos y psicólogos que hablaban de la naturaleza humana en términos dicotómicos, Sigmund Freud, el bien y el mal, la luz y la sombra, Gustav Jung,
rebatiendo esa dicotomía y recalcando y remarcando cómo Einstein, a su manera, que tal dicotomía en realidad no existía, que se trataba de dos elementos absolutamente correlativos y complementarios que formaban parte de la misma naturaleza. Bien, en terrenos físicos y matemáticos, Einstein venía a decir sencillamente que todo aquello que nosotros interpretamos como una realidad es absolutamente relativo, que no es más que lo mismo que decían los teósofos en el siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Cómo lo resume Einstein? En su pequeño manual La teoría de la relatividad especial pone el ejemplo del tren, de cuál es la distancia que recorre una persona caminando dentro de un vagón respecto a la distancia correlativa a ras de suelo, es decir, fuera de un cuerpo que esté en movimiento, que en este caso sería el vagón de un tren. Supuestamente el personaje que recorre un espacio, una distancia dentro de un vagón en movimiento, no correspondería a dicha distancia en el tiempo recorrida en un espacio inerte y en reposo como serían las vías del tren o el ras de suelo. Bien, esto es absolutamente lógico, señoras con señores. Él lo explica sencillamente. Imagínense que ustedes están en un tren en movimiento, abren la ventanilla y tiran una piedra. La piedra ejerce un recorrido directo en línea recta hacia el suelo por la ley de la gravedad. Pero obviamente la variante del movimiento, puesto que usted está en un cuerpo motriz, está dentro de un tren en movimiento, hará que la percepción desde su punto de vista sea absolutamente diversa a la que pueda tener una persona que está observando a usted mismo tirar esa piedra desde un vagón. Usted sencillamente tirará la piedra, caerá en línea recta, no tendrá tiempo ni tan siquiera de seguir observando la ruta de esa piedra, ya que la fuerza motriz le impulsará hacia adelante, pero un espectador externo a una cierta distancia, en lugar de una línea recta basada en la caída, en la ley de la gravedad de ese cuerpo que usted ha lanzado, verá un recorrido elíptico. Es decir, existe una disonancia entre su propia percepción y las leyes físicas que hemos estipulado como medidoras de la realidad y la observación de la realidad en función de cuál sea su perspectiva y su posición en el espacio y en el tiempo, y también las características del movimiento al que esté usted sometido en aquel momento. No nos enrollemos tanto. Esto lo que quiere decir es que a efectos puramente objetivos, la realidad que usted percibe en sus circunstancias no es la misma que se percibe en otras circunstancias y por parte de otros individuos, o en sus propias circunstancias, o en su propia individualidad, pero en diversas circunstancias. Su realidad no es la misma en reposo que en movimiento. Bien, Einstein utiliza este símil del tren. La percepción que yo tengo de un recorrido que hago dentro de un vagón en movimiento, es decir, yo camino 5 segundos, y esa es mi percepción temporal, 5 segundos, no es la misma que sería o existiría ejerciendo el mismo recorrido en una situación de estatismo a ras de suelo y sin estar influenciado por el movimiento, espacio y tiempo. ¿Cómo se resume todo esto? Yo creo que el ejemplo del tren es un poco enrevesado. Tengamos en cuenta que este libro se escribió en 1916, si no recuerdo. Les voy a poner un ejemplo que es mucho más actual y probablemente les ayudará a entender más rápidamente de lo que está hablando la teoría de la relatividad. Ustedes seguramente cada día cuando cogen el metro suben por las escaleras eléctricas. Bien, imagínense que ustedes suben físicamente las escaleras eléctricas mientras estas escaleras de forma automática ya le impulsan hacia arriba. Es decir, las escaleras eléctricas normalmente usted las toma porque tiene la puñetera pachorra de no querer moverse, cosa que es un vicio muy pernicioso, pero vamos a entrar por ahí. Se sube usted a las escaleras eléctricas en lugar de coger unas escaleras manuales porque teóricamente prefiere quedarse parado y que ese engendro mecánico haga por usted ese esfuerzo de subirle al piso superior. Bien, imagine usted que toma esas escaleras eléctricas y que además, no conforme con subir a esas escaleras, que teóricamente le ahorrarán un esfuerzo físico, usted decide subirlas también físicamente como si fueran escaleras absolutamente manuales. Está
En realidad usted yendo a doble velocidad, sin saberlo, a pesar de que el espacio y el esfuerzo que usted está realizando a nivel físico es el mismo que podría ejercer a ras de suelo y en una posición de reposo. ¿Eso cómo se traduce en términos reales? Se traduce en que en realidad usted está viajando a doble velocidad en el espacio y en el tiempo, porque a su fuerza motriz de ascensión de esas escaleras se suma esa fuerza automática que ya de por sí está subiendo sin que usted ejerza ninguna fuerza. ¿Cómo usted descubre esta disonancia entre su propia realidad física y la distancia que recorre en un plano en reposo? Que en el momento en el que las escaleras terminan y usted continúa ejerciendo la misma fuerza motriz, verá que al llegar al suelo en estado de reposo, liberándose ya de las escaleras eléctricas, su propio movimiento se multiplica. Y tiene usted que frenarse porque sale disparado a pesar de que está caminando al mismo ritmo al que caminaría sobre la plataforma en reposo, que sería, digamos, el suelo llano, no la escalera eléctrica. Básicamente en eso se resume la esencia de la teoría de la relatividad, a través de la cual Einstein dice que la percepción que usted tenga, en este caso hablamos de distancias, pero podemos aplicarlo a cualquier otro tipo de percepción o de sentimiento, y ahí está el kit de la cuestión de la teoría de la relatividad. La percepción de distancias o de sensaciones varias dependen inmediatamente de cuál sea su propia posición. En este caso hablamos de términos físicos, de movimiento, fuerzas motrices, pero son absolutamente aplicables a las fuerzas psíquicas, psicológicas y del pensamiento. No en vano, todos estos teósofos como Gurdjieff, Rudolf Steiner, Blavatsky, Bailey, etcétera, etcétera, no dejaban sencillamente de denunciar lo que el propio Einstein, de forma velada, denunciaba sobre el reduccionismo cientifista, y es que hemos basado una nueva religión, que es la del cientifismo, a través de la cual ahora el Foro Económico Mundial y la Agenda 2030 se sirve para condicionar psíquicamente a los seres humanos diciendo: si tú no tragas lo que te estamos imponiendo a nivel legal ahora mismo, cambios climáticos, pandemias, guerras de diseño, etcétera, etcétera, estás yendo contra la ciencia y contra el avance y contra la civilización que nos ha llevado al supuesto estado de bienestar en el que vivimos. Bien, esa amenaza, ese chantaje psicológico está basado en una mentira, de la misma manera en que está basada en una cierta mentira la geometría euclidiana, que no es mentirosa, sino que se basa en unos axiomas que solamente funcionan en base a determinadas condiciones estáticas. Y puesto que la realidad no es estática, sino que está en eterno movimiento, absolutamente todo está en eterno movimiento, incluso aquello que usted estáticamente y objetivamente pueda percibir como inmovilidad total, la posición de una piedra. Tenga usted por seguro que todo aquello que compone ese cuerpo que usted ve estático está vivo. Cada una de las moléculas y de los átomos y de los electrones y neutrones y protones y de usted la definición que quiera científica actual que conforman ese cuerpo estático está en movimiento a un cierto punto, a pesar de que usted no pueda percibirlo desde sus propias capacidades sensoriales. Con lo cual, cualquier tipo de ciencia basado en ese axioma absolutamente objetivo que da por hecho ese reposo y ese estatismo de manera absolutamente alucinatoria y absolutamente supersticiosa, porque el cientifismo en el cual están basando esta realidad actual es superstición pura y dura, nos ha regresado a los episodios más oscuros de la Edad Media. Cualquier dogma que base sus decretos y sus condicionamientos sobre la calidad de vida de los seres humanos en axiomas que ellos interpretan como ciencia, la nueva religión, está basada en axiomas
absolutamente reduccionistas, pero esto los propios padres de la ciencia, cual es el señor Albert Einstein, al cual nadie discutiría en esos términos, ya lo han denunciado y lo denunciaron en sus propias teorías. Yo les he hablado del ejemplo de las escaleras eléctricas. Einstein habla de los trenes y del movimiento dentro de un vagón y cuál vendría siendo la diferencia espacio-temporal entre una distancia recorrida dentro de un cuerpo en movimiento y una distancia recorrida sobre un plano supuestamente en reposo y estático, como vendría siendo pues el suelo plano o las vías del tren, más allá del propio tren. Y teniendo en cuenta además que ya Einstein, para formular esta teoría, estaba partiendo de axiomas que a su vez, como la geometría euclidiana, eran falaces, es decir, que cualquier tipo de teoría pretende de aquel que la dirime una serie de presupuestos que no están comprobados a efectos reales, porque Einstein, cuando hablaba del ejemplo del tren en movimiento, daba por supuesto que se estaba hablando de un cuerpo en el vacío, es decir, sus cálculos los hacía en base a una realidad que estuviera libre de pues sin ir más lejos de la resistencia que pudiera oponer el propio éter, el propio aire, ¿no? Imaginemos que estamos viviendo en una realidad al vacío para poder eliminar ese elemento que entorpeciera nuestros cálculos, absolutamente incontrolable, como es por ejemplo la resistencia del éter, la resistencia de algo que no está mesurado y no se podrá mesurar de manera concreta, con lo cual todos aquellos principios ya parten de una deficiencia y exigen un dogma de fe a unos axiomas. ¿Cuál es la diferencia entre el dogma de fe de una persona muy religiosa o de un teósofo o un agnóstico o una persona que se adscribe a la supuesta ciencia oficialista? Que la aceptación lacayuna y sumisa de determinados axiomas bajo y en nombre de la ciencia se supone que son racionales, y aquellas que no estén adscritas a la supuesta ciencia institucional son superchería, son conspiranoia o son negacionismos varios. Y esto, señoras con señores, es algo que los propios exponentes de la ciencia, es decir, esa ciencia que ha hackeado el miedo, las expectativas y la sumisión de la sociedad, esa ciencia abanderada por estos científicos está de forma absolutamente torticera y prevaricadora aprovechando para subyugar la propia percepción de la realidad de los seres humanos. Les vuelvo a repetir, si estos científicos, llámenlo ustedes Einstein, Darwin, toda esta gente que desde su propia evolución espiritual puede incluso despreciar. Yo no desprecio absolutamente nada, oigan, yo no me cierro a nada. Todas las lecturas están abiertas porque todas aportan algo. Cada uno de nosotros somos pequeñas piezas que aportamos una realidad objetiva de todo aquello que nos rodea. Por lo tanto, yo no me cierro ni tan siquiera a las propias mentiras alucinatorias que están basadas en intereses económicos por parte de estos sinvergüenzas del Foro Económico Mundial y la Agenda 2030, que hoy en día están utilizando la distribución sistemática a través de sus medios de comunicación de la disonancia cognitiva y del terror continuo. Terror a nuevas enfermedades, terror a calentamientos globales inexistentes, terror a cambios climáticos que no se definen tal y como ellos pretenden definirlos, terror a guerras de diseño y amenazas de guerras a través de la OTAN, terceras guerras mundiales, rusos, bombas atómicas, etcétera, etcétera. En definitiva, toda una realidad paralela basada en la superchería que prostituye orígenes, en este caso, absolutamente epistemológicos y libres de cualquier pretensión, como fueron las bases de la ciencia, analizando fenómenos tan concretos como ley de gravedad, como principio de Arquímedes, etcétera, etcétera, y que a su vez, en su evolución, como prueba por ejemplo la teoría de la relatividad de Einstein, venían siendo paulatinamente desmontados
puesto que la realidad básica es que están basados en axiomas que aceptamos como un dogma de fe. El Big Bang, cuando el señor Stephen Hawking hablaba del Big Bang, tenemos que aceptar, para poder montar toda la teoría subsecuente, que el universo ha nacido espontáneamente, por combustión espontánea, ha existido una explosión de la nada, y a partir de ahí hay un blanco. Si usted tira para atrás hay un blanco, es decir, tiene usted que aceptar como dogma de fe, igual que puede aceptar, pues, las cualidades curativas de la Virgen de Montserrat, ni más ni menos, solamente que sobre la Virgen de Montserrat usted dirimirá en su parroquia local, pero sobre la teoría del Big Bang se dirime en foros altísimos de ciencia especulativa y oficial. Pero la base, el aceptar un axioma como una realidad que no puede ser demostrable ni comprobable, es el inicio de cualquier teoría científica. Tanto es así que por eso, siempre insistiré, la ciencia, hasta el siglo XIX, principios del XX, era parte de la filosofía, se llamaba filosofía natural, porque de la misma manera en que usted juega al póker o al cinquillo, tiene que aceptar una serie de normas para poder después generar una lógica que le lleven a la consecución de ese juego. Si no existen las normas, usted no puede jugar, no existe el juego. Bien, esa es la base de la ciencia. ¿Cuál es la perversión que se ha hecho de la ciencia? ¿Cuál es la degeneración que ha llevado a ese cientificismo absolutamente perverso y torticero que está siendo utilizado para desmantelar el sistema de derecho de los seres humanos y su propia dignidad como seres humanos y divinos? El erigir esa filosofía natural como una nueva religión que puedan manipular a su antojo. Les pongo un ejemplo. Hace 2 semanas se oficializó que el gobierno puede expropiar a las personas que tienen casas en propiedad en primera línea de mar, pueden ser expropiadas bajo el decreto del cambio climático. El cambio climático va a ejercer el aumento de las marejadas y el nivel de mar va a subir y toda esa zona que ahora es habitable va a ser devastada y por lo tanto, en precaución de ese cambio climático, a ustedes les vamos a robar sus propiedades en primera línea de mar. ¿Entienden, señoras con señores, de qué va el Foro Económico Mundial y la Agenda 2030? Bien, señoras y señores, he empezado hablándoles de la teoría de la relatividad de Einstein y hemos acabado con la instrumentalización y la prevaricación del Foro Económico Mundial y la Agenda 2030. El resto de disquisiciones les corresponde a usted y también, y a ustedes, y también la divulgación de dichas disquisiciones. Buenas tardes.